Pues me sumo también como Javier a los agradecimientos que ha hecho el profesor Ayuso, especialmente a las representaciones de la familia García Gallardo y del profesor José Miguel Gambra. Y bueno, muchas gracias también por habérseme confiado este honor, que parece pequeño pero es muy grande e inmerecido, por parte de las autoridades de la comunión tradicionalista. Y aunque me ven con unos papeles, no se asusten porque simplemente es para tener un pequeño guión, ya que no tengo demasiada... Entonces no se asusten. Pero voy a desarrollar fundamentalmente tres ideas muy sencillas, dos más prácticas y una más teórica. Y precisamente mi recuerdo al profesor Rafael Gambra, que voy a dejar para la última idea, para cerrar con él, va a ir antecedida por estas dos más prácticas. Pero previamente considero necesario hacer una pequeña reflexión sobre qué significa la fiesta de los mártires de la tradición. En fin, sería vanidoso por mi parte pretender explicarlo mejor que los miles, sin exagerar, de oradores y escritores carlistas que lo han explicado magníficamente antes que yo desde 1895, en que instituye la fiesta don Carlos VII. Pero generalmente siempre se han destacado dos cosas de la fiesta de los mártires. En primer lugar, que nos implica, nos vincula con un deber, con una obligación de piedad, de caridad y de justicia hacia los que dieron su vida por Dios, por la patria y por el rey, y por eso hoy elevamos oraciones y súplicas de súplica y de agradecimiento hacia sus servicios, pero por otra parte implica una dimensión ejemplar o ejemplarizante que parece algo así moralista o moralizador, pero que es esencial para nuestro apostolado político. Entonces, antes de estas dos ideas prácticas, voy a recuperar algo que han explicado muchos correligionarios en este tipo de discursos, pero especialmente don José Miguel Gambra lo explicó en una ocasión magníficamente, cuando también ha hecho referencia Javier brevemente a ello, que en efecto el término de mártir y martirio no son unívocos, es decir, no se predican de una sola forma, sino que se pueden predicar de diversas realidades que comparten como un fondo común. Es un término análogo. El martirio por antonomasia es el de aquel que da su vida explícitamente, físicamente, por Cristo y por su Iglesia, pero también aquel que da su vida por la patria, por el bien común de la patria, ordenándolo al bien sobrenatural, ordenándolo al bien más alto, que es la realeza de Cristo, también es un mártir en sentido propio. Y si vamos más allá, también se puede hablar de un tercer tipo de martirio, que es al que sí o sí estamos llamados todos los católicos. Todos los católicos estamos llamados a una vida martirial, que puede o no ser finalmente coronada por el martirio cruento, que todos, sin aspavientos ni estridencias, debemos desear. Esto hoy suena muy mal, porque hay dos tentaciones pululando por ahí, una que ya comenté el año pasado, que es aquella que pone el disfrute y el placer y el éxito mundano como primera prioridad, pasando a un segundo plano todo lo que implique sufrimiento, todo lo que implique penitencia. Bueno, pues ya hablamos de ella el año pasado y no voy a insistir, pero aunque parecería el no va más de este conformismo, de este olvido, de los aspectos quizá más exigentes de la doctrina católica, hay otra tentación un poquito más antigua en el tiempo, pero que sigue coleando y que además proviene más o menos de los mismos ambientes que han dado lugar a esta segunda tentación, perdonen si estoy siendo demasiado críptico, que es aquel ritornelo constante a que hay que santificarse en las cosas pequeñas. Por supuesto, hay que santificarse en las cosas pequeñas, pero muchas veces este estribillo se emplea, sin embargo, como para decir, bueno, las cosas grandes son utópicas, son irrealizables, son secundarias, cuando precisamente el sentido clásico, como recuerda por ejemplo don Miguel Ayuso en la Política Oficio del Alma, el sentido clásico de esta afirmación es que el católico siempre debe aspirar a las cosas grandes, siempre, aunque para estar preparado para afrontar esas cosas grandes debe perfeccionarse en las cosas pequeñas, pero sin olvidar que debe dar su vida cotidianamente por las cosas grandes. Paula Gambra, hace unos años, estoy hoy muy gambriano, pero me parece que es conveniente, Paula Gambra hace unos años en este mismo contexto, en estos discursos, dijo una frase que a mí se me quedó marcada cuando la releí hace unos días, y es que no hay mártires de última hora, y mucho menos no hay mártires de último minuto. Y este sería el fondo de verdad que hay en estas afirmaciones de la santificación en lo pequeño. Si uno descuida la perfección en su vida cotidiana, evidentemente, llegado la hora de la verdad, pues no va a poder
no va a poder, como dice nuestro Señor, quien no es fiel en lo poco no va a ser fiel en lo mucho, en lo grande. Entonces, a partir de esta primera idea, desarrollada de esta forma un poco gambriana, quisiera insistir en que a veces pudiera parecer, y esta es ya un poco la segunda idea, que las grandes ideas, los grandes ideales, las grandes causas están reservadas para los grandes hombres y que el resto de mortales pues tenemos que conformarnos con una vida mediocre, con una vida anodina, con una vida grisácea, cuando la realidad es que no podemos, y los católicos y mucho menos los carlistas, con mayor motivo, no podemos descargar todo el peso de la responsabilidad política de los grandes ideales sobre un puñado de hombres que en efecto son sobresalientes, pero que no pueden afrontar ellos solos todas las cargas. Cada círculo, cada carlista tiene que asumir su obligación diariamente de ejercer la prudencia política, cosa que muchas veces no es apetecible, muchas veces es desagradable. A mí al menos me resulta muchas veces desagradable, pero hay que asumirlo y conforme se crece en virtud, pues es menos desagradable, pero hay que asumir esas responsabilidades. Todo carlista según su temperamento, según sus facilidades, según sus disposiciones, todo carlista, en realidad todo católico español, que coherentemente sería carlista, tiene que asumir esa responsabilidad que se ejerce en lo cotidiano, efectivamente. Y en este sentido, pues quizá, espero que no esté sonando demasiado sermoneador, pero bueno, alguien tiene que sermonear de vez en cuando, aunque no sea un cura, pues me parece que tenemos que hacer yo el primero examen de conciencia. Si nuestros círculos tienen el mayor número de actividades posibles, el mayor número de proyectos posibles, aunque después no se realicen todos. Hay una frase que don Miguel recuerda del padre Orlandis, que dice que los proyectos son como las flores de los árboles, que no siempre dan frutos, pero al menos dan vistosidad. Bueno, pues algo así tiene que haber en nuestros círculos. Aunque hagamos 100 proyectos al año, con que salgan 2, pues bendito sea Dios, pero tienen que... Un poquito más, yo quizás soy un poco exigente, bueno, pues más. Entonces creo que es un primer elemento a considerar, porque muchos dicen, no, es que hoy la política católica es imposible. Bueno, pues es que hay que responderle siempre que lo imposible es divisible en cierto número de posibles. Entonces, damos los primeros pasos que nos permitan dar los segundos y los terceros y los cuartos y los quintos, porque si no los damos no nos podemos quejar, no podemos después echarnos abajo. Contra todo derrotismo, contra toda tentación espiritualista, escatologista, hay que continuar en el combate por Cristo Rey. Humildemente, sencillamente, pero hay que continuar, como los mártires nos dan ejemplo de ello, tantos mártires humildes que no eran personas en su vida, digamos, sobresalientes, en un sentido de que descollaran intelectualmente, era gente normal. Mollelazo es un claro ejemplo de ello. Tristemente, Mollelazo, pues ojalá algún día lo viéramos en los altares, todo apunta a que no va a ser pronto, pero ojalá, es un claro ejemplo de un mártir sencillo que, sin embargo, estaba plenamente comprometido con su deber. Bueno, ya tercera idea, estoy yendo muy rápido, pero me parece que tampoco es conveniente que me alargue mucho más. La tercera idea es que cuando quiero recordar un escrito luminoso, como todos los suyos, de don Rafael Gambra, que en cierto sentido fue un mártir de la tradición, porque sufrió como nadie la crisis en la Iglesia tras el Concilio Vaticano II, que sufrió como nadie las defecciones dinásticas, que sufrió como nadie las persecuciones en el régimen de Franco. Entonces me parece que ese, en cierto modo, mártir que fue don Rafael Gambra, nos dejó un escrito luminoso que es El exilio y el reino, publicado en la revista Verbo, y en esa contribución el profesor Gambra, comentando la obra del famoso escritor francés Saint-Exupéry, autor del Principito y de tantas obras reseñables, destacaba que hay el hombre de nuestra época que vive en el exilio, es decir, vive alejado de ese mundo de sentido, de ese mundo arraigado en que cada cosa estaba atada a las demás por lazos invisibles que le hacían que su sociedad cobrara un rostro humano y divino, pues que el hombre en nuestra época de exilio busca naturalmente salir de ese exilio, de ese destierro, para volver a lo que él llamaba el reino. Pero que había una primera tentación para salir de ese exilio, que es la que presentaban en su época, y esto lo padeció mucho don Rafael, el llamado humanismo heroico. El humanismo heroico teñido de voluntarismo nietzscheano, propio de los fascismos, en España del falangismo, y que sería la idea de la camaradería. Pero don Rafael acaba concluyendo, precisamente con Saint-Exupéry, que es un paradigma no solo humanamente insuficiente, sino en su fondo profundamente inhumano, porque implicaba un olvido de lo que es más propio de la individualidad del hombre.
planteaba que todos los hombres son perfectamente intercambiables en una simple obra colectiva o colectivista, y olvidaba aquello que nos recuerdan siempre los oradores en estos actos, y es que ante Dios no serás héroe anónimo. Eso para el mundo de los fascismos es impensable. El hombre es un mero engranaje que da su vida como un camarada como los demás por una obra que incluso ni siquiera alcanza a comprender. Por eso nuestros mártires no fueron camaradas caídos, fueron amigos entre sí y amigos nuestros, que a través de nuestra comunión nos han legado una búsqueda afanosa del bien común, que precisamente la amistad se caracteriza por la benevolencia y por un afecto cordialmente vivido, y nuestros mártires, por tanto, fueron amigos entre sí y amigos nuestros, y tenemos que proseguir esa amistad en torno al bien común, en torno al reino de Cristo y en torno a los grandes principios de la tradición política española, sin las cuales no se puede concretar esa defensa del reino de Cristo en España. Y por mi parte nada más, muchas gracias a todos.